capítulo 19, versículo 30 en adelante. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos regalas. Que tu Espíritu Santo sea tomando de ella y dándonosla a conocer. Unge mis labios, Señor, que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente hable lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a agradarte, Dios, conforme a tu voluntad y lo que tú has enseñado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Quiero recordarles, hemos tomado la decisión de no hacer tanto anuncio, pero es necesario. Recordarles que tenemos una canasta de amor. ¿Esto por qué? La finalidad es cuando las familias estén en necesidad, nosotros poder ir a esas familias y apoyarlas con algo. ¿Sí me hago entender? Entonces recuerde que hoy podemos tener mucho, pero mañana podemos estar en necesidad. Y bueno, qué bueno tener una iglesia donde nos ayudemos. Dice, no os olvidéis de la ayuda mutua. El que ve a su hermano padecer necesidad, ¿cierto? Y viendo a su hermano que lo vemos y no creemos en el Señor, ¿cómo vas a creer en Dios que no lo vemos? ¿Sí me hago entender lo que dice la Escritura? Entonces, por favor, ayer tuvimos los grados de los chiquitos, yo no estuve acá, pero me cuenta que fue maravilloso. Yo no sé si la coordinadora quiera decir algo acerca de este tiempo. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes vean cómo estos chiquitines, ¿sí?, se apasionan por la palabra. ¿Empezaron cuántos? ¿60? Después 45, después 26 y después ¿cuántos? Se graduaron 10. Y mire lo bonito, porque la palabra del Señor hoy tiene que ver con esto. Porque yo miraba ahorita, decía, bueno, hay muchas sillas vacías. Pero el Señor cuando vino y enseñó, muchos le siguieron. De hecho, cuando Él multiplica el pan y los peces, que lo hizo en 2 ocasiones, dice que como 5,000 comieron, sin contar las mujeres ni los niños. Y finalmente cuando Él está haciendo la oración al Padre, está orando ¿por cuánto? Por 12. Es más, por 11. Solamente 11. ¿Y por qué 11? Dice, porque uno se perdió para que se cumpliese la Escritura. Entonces yo me gozaba en verlos a ustedes sentados acá, porque ha sido una labor de muchos años, eso no es de ahora. Pero la gloria es para el Señor en el sentido de que si usted está hoy aquí recibiendo este mensaje, es porque usted ha entendido el propósito de Dios en su vida. Van a pasar muchísimas personas, muchos van a llegar y van a decir, ¿qué quiere que haga, pastor? Esto me apasiona, nunca había escuchado la palabra de esa forma. Pero pocos son los que permanecen. Así dice la Escritura. Entonces fíjense que para hablar acerca de lo que tenemos hoy, 10 niños se graduaron, qué maravilla, ¿no? La palabra clave que estamos trabajando en el versículo 30 es ¿qué? Consumado es.
La semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Alguien recuerda? Uno que levante la mano y diga, ¿de qué hablamos? Si mira el cuaderno. Oiga, así me pasa con el seminario. ¿Qué vimos la semana pasada? Y todos empiezan a mirarse. ¿Ah? A ver, ¿quién recuerda? ¿Ni uno solo? Les voy a jalar las orejas. A ver, uno solo. César, ¿de qué hablamos? De aquí mire, es que hablamos muy bien, Candelaria, hablamos del reposo del Señor. También hablamos de la Pascua. Es que cada semana estamos enseñando varias cosas. Hoy vamos a empezar la predicación hablando acerca de algo muy interesante. Resulta que, y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver con consumado es? Pues tiene que ver todo. Cuando el pueblo de Israel ya había sido rescatado, ya habían pasado habían pasado bastante tiempo. Después de haber salido del desierto, pues ellos no tenían ¿qué? No tenían rey. Entonces llegó el momento en que era el profeta Samuel, ¿sí? ¿Recuerdan al profeta Samuel? Básicamente a través de Samuel Dios estaba gobernando su propio pueblo. Entonces cuando Samuel ya estaba viejito, él estaba delegando esa labor a sus hijos, pero los hijos de Samuel no hacían conforme a la voluntad de Dios y el pueblo se estaba molestando. Y entonces, ¿qué quería el pueblo? Un rey. Dios gobernaba directamente, pero el pueblo decía, ¿queremos qué? Un rey. Dice que eso le disgustó en gran manera a Samuel y Samuel consulta con el Señor. Y el Señor les dice, mire, adviértales, dígales que si yo les pongo un rey, ellos van a tener que estar corriendo delante de ese rey para cargar su carruaje y que sus hijas van a ser tomadas para ser doncellas y que sus hijos van a ser, algunos inclusive tomados y van a ser para que sean eunucos y cuiden a las doncellas y van a tener que pagar impuestos y van a tener que darle el diezmo al rey y van a tener que hacer, y les explico exactamente todo lo que iban a hacer bajo un régimen, un rey, un reinado. Y aunque Samuel va y les dice, mire, todo eso van a tener que vivir ustedes si Dios les pone rey, ¿qué dijo el pueblo? Queremos un rey. Sin embargo, Dios establece que Él es el que pone y quita reyes. No importa si es bueno, no importa si es malo. Y el libro nos está enseñando que nosotros debemos sujetarnos a toda autoridad, porque todas las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Entonces no es menester de la iglesia estar en caminatas, ni estar llevando banderines, ni nada de eso, ni nada en contra de nadie, porque el único menester de nosotros como iglesia es el mandamiento del Señor. Vayan y prediquen el evangelio del reino de los cielos. Hasta ahí estamos bien. Cuando se establecen las leyes por medio de los reyes, fíjese que la gran mayoría de las constituciones de muchos países han sido tomadas las leyes de la misma palabra del Señor. Por ejemplo, la Constitución colombiana, ¿qué dice? En el artículo, y yo no me lo sé, sino que me acuerdo lo que me conviene, ¿no? En el artículo, es muy fácil, 365 de la Constitución colombiana, dice, todo colombiano, ¿sí?, debe tener los servicios públicos y el Estado garantizará que los servicios sean dados y de una manera eficiente. Pero si usted no paga el recibo del servicio, ¿qué pasa? Se lo cortan.
Entonces, ¿qué hace usted para que le vuelvan a reconectar su servicio sin haberlo pagado? Tiene que pasar un derecho de petición, por ejemplo, el acueducto, que se lo van a negar y ya con ese derecho de petición usted hace una tutela. Y el juez le va a decir, hágame el favor y a Ricardo me le conecta el servicio. No importa que 50,000 familias estén sin servicio, solamente ¿a quién? A Ricardo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le da la razón? Porque todos los gobiernos no están cumpliendo la Constitución, o sea, las mismas leyes de ellos, ¿sí? Y para usted hacer un reclamo como un medicamento, le dan a usted un medicamento en la EPS, usted va y lo reclama y le dicen, no, esto no se lo da el seguro. ¿Qué tiene que hacer? Mete una tutela después de haber metido un derecho de petición y el juez va a decir, dele el medicamento. Y entonces a Candelaria le dan su medicamento, no importa que hayan 50,000 familias que no se lo dieron, pero como la ley dice, se lo dan. Y exactamente pasa lo mismo con la ley de Dios, pero al revés. Dios nos da la ley, dice que Él ha puesto sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, y nos la está entregando por medio de ¿qué? De su palabra. Y están ahí, y están dispuestas para que todos las tomemos, pero en este caso nosotros somos los que no queremos recibirla, y mucho menos que hacerla o cumplirla. ¿Sí me hago entender? Cosa que no pasaba con ¿quiénes? Con los fariseos y los saduceos, con los judíos. Dice el Señor, ustedes han hecho inclusive leyes más altas que ustedes ni siquiera las cumplen. Entonces, imagínense, ahora Dios nos ha entregado su palabra para que Él mismo, en cada uno de nosotros la cumplamos. ¿Y quiénes son los que no queremos? Mire conmigo Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Ahí nos está dando una respuesta porque hay 2 puntos, ¿no? ¿Qué dice? Juan 3, 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Qué quiere decir que la luz vino al mundo? Para los que quizá no entienden qué es la luz o los que lo han olvidado, miremos Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ojo, cualquier otra versión, o por ejemplo, Palabra de Dios para Todos, no dice verbo, dice, en el principio era ¿qué? La palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era ¿qué? Dios. Entonces, cuando usted vea esa palabra verbo, piense en la palabra. Es más entendible, ¿no? Cuando yo enseñaba gramática en inglés a los niños, ahí sucede lo mismo que en español. Si usted coge un lenguaje y le quita todos los verbos, ¿qué va a pasar con la palabra? Pues no la va a entender. ¿Sí me hago entender? Es necesario que entre las partes de la oración, nombres, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, en la palabra existan los verbos. Y si usted, por ejemplo, va a otro país y usted conoce mucho vocabulario, es decir, verbos, usted se defiende porque usted llega a un restaurante y dice, comer. Ah, tiene hambre, ¿cierto? Escuchar.
¿Sí me hago entender? Pero si usted no tiene verbos, grave. Entonces es necesario que una oración bien compuesta tenga un sujeto y un predicado. El sujeto y el verbo. Ya después de eso usted tiene lenguaje. Y sucede lo mismo con la palabra del Señor. El verbo, la palabra se hizo ¿qué? Carne. Dice ahí, versículo 2. Esta era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ojo, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Él es la luz. Él es el resplandor de Dios, dice la Escritura en el libro de Hebreos 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién hablaba Juan? De Jesús. A fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era la luz? El verbo, la palabra, vino a este mundo para alumbrar ¿a quiénes? A todo hombre. ¿Entiende que sus obras eran malas? Y los hombres vieron el resplandor de su gloria y ¿sabe qué? No quiero. Siempre el ser humano ha rehusado conocer a Dios. Aunque la luz de Dios es ¿para quién? Para todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y aquel verbo, la palabra fue hecha ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? La palabra, el verbo, Jesús. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por favor, subráyela ahí o téngala en su mente. Gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ojo este versículo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Pues todo, cuando el Señor dice consumado es, yo lo traduciría por una palabra que está escrito ahí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, ese pero, para mí es consumado es. Ese pero quiere decir todo se ha cumplido. Porque ese pero está partiendo la historia de la humanidad en dos. Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Quizá esto es uno de los versículos que más nosotros hemos trabajado, pero es necesario seguirlo trabajando, porque hoy en día hay cientos y cientos y cientos de iglesias que todavía están
viviendo una fe, o no es una fe, lo dije mal, porque si están por la ley, pues no tienen fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Y la palabra cuál palabra? Pues la que salió de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra de quién? La palabra del Señor Jesucristo. Si nosotros estamos por la ley, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nunca, nunca jamás podríamos ser salvos. Para eso viene el Señor Jesucristo. Por eso está muriendo en la cruz. Para que nosotros tengamos ¿qué? Vida en su nombre. Y en esta porción que estamos leyendo hay dos cosas importantes. Vamos nuevamente a Juan 19. Y al final del texto que leímos, en el versículo 35, el apóstol está hablando, Juan 19:35, leámoslo otra vez, dice, y el que vio da testimonio, y su testimonio es ¿qué? Verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis también. Es que es muy pertinente lo que él está diciendo, porque él está escribiendo algo que no que él escuchó de oídas, ¿sí me hago entender? El Evangelio de Juan tiene la particularidad, igual que el Evangelio de Mateo, de que los testigos son testigos fieles. ¿Sí me hago entender? Mientras que el Evangelio de Lucas y el de Marcos, pues no es que sean infieles, ¿no? Pero no estaban con Jesús. Eso es lo que yo quiero dar a entender. Y eso es lo mismo que el apóstol quiere dar a entender. Mire primero conmigo, primera de Juan, capítulo 1. Cómo el apóstol describe el testimonio que él está dando acerca de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que es real, que esto no es de oídas, que no es una mentira, sino que es un testigo fiel, verdadero. Que lo que él nos está enseñando en el Evangelio es ¿qué? La verdad. Que las palabras que dijo Jesús, tal y como son, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Entiende? Que cuando nosotros leemos los evangelios y leemos su palabra, estamos viendo lo que el Señor denomina la verdad. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente de eso, de su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros como iglesia? ¿Por qué nosotros estamos fallando como iglesia? Porque nosotros no estamos escuchando la verdad. No estamos escuchando con fe. ¿Qué es la fe? Dice la gente, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo es? La certeza de lo que se espera. ¿La qué? La convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Y qué es lo que no se ve? Todos conocen el versículo, pero muchas veces nos enredamos porque pensamos que nuestra fe es una fe ciega. No, la fe no es ciega. La fe es creer que lo que Dios dijo se cumple.
Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Miren rápidamente Hebreos capítulo 11. Dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el 2, porque por ella, ¿por quién? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y qué fue lo que lograron los antiguos? Usted lea todo el libro de Hebreos en el capítulo 11 y ahí dice, ¿quiénes fueron salvos por fe? Nosotros entendemos algo, que la fe viene por Jesucristo, por creer en Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo estos antiguos, si el Señor no se había dado a conocer, se salvan por fe? Porque ellos no le vieron. Porque ellos no vivieron con Él como están viviendo los apóstoles. Porque ellos no tuvieron el Nuevo Testamento como usted lo tiene ahí y yo lo tengo ahí. ¿Cierto? Nosotros creemos por fe, por la palabra que está escrita. Los apóstoles creían por fe porque Él estaba con ellos. Pero ¿cómo los antiguos pudieron ser salvos por fe? Porque ellos estaban viendo y creyendo, porque ellos estaban creyendo en el que no veían. ¿Sí me hago entender? Mire conmigo el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra. Y por su palabra Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. Hagamos al hombre. ¿Y qué pasó? Fue el hombre. Y si el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿usted qué dice? Yo lo voy a decir porque Dios lo dijo. Dios lo dijo ¿en qué? Por su palabra. ¿Sí estamos conectados o alguien está perdido? Es decir, que la fe es creer que lo que Dios dice se cumple. Pare de contar. Esa es la fe. Entonces, aquí tenemos nosotros un lío grave, porque nosotros a veces estamos viviendo no por fe, sino muchas veces estamos viviendo una religión. Vamos al culto porque toca ir al culto. ¿Qué hacíamos en la religión? Lo mismo. Ay, vamos a cumplirle al Señor. No, el culto no es para cumplirle al Señor. Ay, voy a ir a recibir. Tampoco es para ir a recibir. El culto es para rendirle lo que se llama culto a Él, adorarle, glorificarle. Y nosotros nos reunimos hoy como iglesia a traer como un parte, ¿no?, de la obra que hemos hecho. Porque ese es el fin de la iglesia. Iglesia, los llamados ¿a dónde? Aquí adentro, los llamados afuera. Entonces estábamos hablando de Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. El apóstol nos recuerda que esto es ¿qué? La verdad. Y miren nuevamente Juan 1:17. ¿Quién recuerda Juan 1:17? No estoy en el estudio, pero sí les pregunto. ¿Y esta es qué? No, Juan 1:17. ¿Sí ve? Y todos repitieron. No, los corché, todos arrancaron ahí con la vida eterna. No, Juan 17. Pues la ley por medio, léalo conmigo. Pues la ley por medio fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué voy a aclarar aquí? Antes de que viniera la gracia y la verdad, nadie jamás había visto ¿a quién? A Dios. Si usted el siguiente versículo dice,
Es que estoy en Juan 7, de razón que no. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿por la ley ya habían dado a conocer a Jesús? No. ¿Ya conocían al Padre? No. ¿Nadie había escuchado su voz? Nadie. ¿Nadie lo había visto? Nadie. ¿Sí me estoy dando a entender? El mismo versículo 18 ya empieza a simplificar el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué pasaba en la ley? Jamás nadie pudo ser salvo por obras. ¿Sí me hago entender? Y nadie jamás se va a salvar por obras. Porque el Señor dice en su palabra que ellos ya estaban destinados a perecer desde el principio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué Abraham, Isaac y los profetas se salvaron? Porque ellos tenían ¿qué? Fe. Puestos los ojos en Cristo, aunque nunca le habían visto. Mire nuevamente conmigo Hebreos, qué pena que yo los ponga para acá y para allá. Hebreos 11. Y es que lo iba a decir ahorita, pero se me fueron las luces. Entonces ahí en Hebreos 11, en el 4 dice, y Abel ofreció mejor, se salvó por fe. Y Enoc, versículo 5, se salvó por fe. Y Noé, versículo 7, se salvó por fe. Y empieza a enumerar todos los antiguos que se salvaron. ¿Por qué? Por fe. Y llega al versículo 31, a Rahab, la ramera que los escondió allá en la ciudad de Jericó, se salvó por fe. Y el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de Samuel y de los profetas que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y salte conmigo al 39. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿por qué? Por la fe. No recibieron lo prometido. ¿Me hago entender? ¿Saben quiénes recibieron el esfuerzo de todos esos varones? Lea el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Entiende que eso es mucho trabajo? Toda una historia, toda una humanidad luchando para que usted y yo despreciemos al Rey de Reyes, para que nosotros amemos más las tinieblas que la luz, que ignoremos la verdad. Antes, por la ley, ¿por qué estoy hablando de esto? Y perdón que lo diga así a voz populi, pero hay muchas iglesias que todavía están hablando acerca de el Sabbat y de las cosas físicas. Y hermano, usted tiene que hacer, y usted tiene que hacer. Y si tiene un problema, entonces revísese, porque usted puede estar en pecado y pida perdón por los pecados de su abuelita y de su tatarabuelita, porque hay maldiciones generacionales. Todo eso es de la ley. Y por la ley, déjeme decirle a usted, nadie jamás fue salvo. Jamás. Es más, dice el libro de Hebreos que aún todos los sacrificios que hacían los sacerdotes de nada sirven. Hebreos, vamos a ver si le atino. Hebreos capítulo 9, sí señor. Versículo 10 dice, ya que consiste, está hablando de la ley,
en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reforman las cosas? Cuando el Señor en la cruz dice, consumado es. Muere el Señor en la cruz y dice, he cumplido la voluntad de lo que tú me mandaste a hacer, Padre. Les he hablado tu nombre a los que me diste. Y hoy son ustedes los que estamos acá, los que hemos creído al testimonio de estos valientes que fueron en contra de todo lo que el gobierno, no estoy hablando de ser comunista, no estoy hablando de nada de eso. Lo que estoy diciendo es que ellos escucharon a la voz del Maestro, a la voz de Dios, a la voz de aquel que nació en un pesebre con pañales, a la voz de lo que los profetas, la ley, estaban prometiendo que vendría. Un Salvador vendrá y los salvará. Y dice ahí, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con un propósito. Mire, todas las semanas ustedes van a decir, ay, pero allá siempre nos están jalando las orejas de que sirvamos, que sirvamos, que sirvamos, que sirvamos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no servimos. Me incluyo. Nos hace falta tanto. Dice ahí el versículo 14. No, me iba a saltar el más importante. Bueno, todos son importantes. Íbamos en el 12, dice, no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? De la carne. Entiende que no era por el espíritu, sino todos los ritos que hacían era por las situaciones que ellos coyunturalmente estaban cargando. ¿Sí me hago entender? Por sus propios pecados ¿qué? Carnales. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Entienden que ustedes conocen los cassettes? Usted tenía un cassette con música y ya esa música no le gustaba, usted llegaba y ¿qué? Lo borraba y grababa encima de esa cinta, ¿cierto? Pues literalmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la ley. Borremos, mamá decía, borrón y cuenta nueva. Sí, no. Nosotros tenemos que no dejar de conocer la ley, porque es necesario que la conozcamos, pero entender que ahora estamos por algo que se llama la gracia y la verdad. Y ese es el tema que estamos hablando hoy. Mire conmigo Hebreos 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Esa es la ley. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra
de Dios. ¿Entiende? Consumado es una vez y para siempre. Abolió toda la ley de los mandamientos, preceptos y ordenanzas. Dice que fue clavada en la cruz y él fue victorioso sobre ella. Y en la cruz, dice la Escritura, él se llevó la maldición. Después de haber hecho esta introducción, yo quisiera que nosotros entendiéramos este versículo que estamos leyendo nuevamente. Vamos para Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Hasta ahí ya hemos visto, no quiero enfatizar más acerca de la ley, porque el tema no es la ley. Dice ahí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos un problema doctrinal con esta porción. Y es que nosotros nos estamos quedando en la gracia. Ahí dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y no lo entendemos. Todos nosotros llegamos, conocimos y nos sentamos y decimos, listo, por gracia soy, ¿qué? Salvos. Gracias, Dios. Regalo inmerecido. Pero hasta ahí llegamos. Entiende que son dos cosas diferentes, la gracia y la verdad. Nosotros tenemos que entender esa diferencia, porque si no entendemos esa diferencia, podríamos ser eventualmente desgraciados. ¿Qué es ser desgraciado? No como la amiga de Betty la Fea, la peliteñía, desgraciado, ¿se acuerdan? No como ella. Desgraciado es caer de la gracia. ¿Entiende que podemos caer de la gracia? Habían unos judíos que habían creído en el Señor. Juan 8, 31. ¿Se acuerdan? A los judíos que habían creído en él, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído en él. ¿Entiende que la luz es para todos? La luz venía ¿a quién? A todo hombre, judío, no judío, gentil, bueno, como le quieran llamar. Y a estos también vino la luz. Por eso dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo, si vosotros, ¿entiende que es un condicional? Sí, es un condicional. Si vosotros permaneciereis, ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que ellos no permanecían en su palabra, ellos no eran ¿qué? Discípulos. Le pregunto a usted, ¿usted permanece en su palabra? ¿Es usted discípulo de Cristo? Porque la gracia ya vino. Y ya vamos a ver qué es la gracia. La gracia es ¿para quién? Para todos. Todos. Porque Él murió fue por todos. Dice que por todos los pecadores. Ay, no, yo no soy pecador. Ajá. Todos somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Y les dice, y conoceréis la verdad. ¿Conoceréis qué? La verdad. ¿Entiende que ya conocían la gracia? Pero no habían conocido ¿qué? La verdad. Y conoceréis la verdad. Entonces, la gracia es una cosa y la verdad es otra cosa. Entonces, ¿qué es la gracia? La palabra del Señor desde el principio nos está enseñando en todas las escrituras acerca de esto, la gracia y la verdad. ¿Ustedes se acuerdan del primer hombre, Adán?
alma viviente, dice la Escritura. Y el segundo Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. El primer Adán no tenía espíritu. Y el segundo Adán sí que tenía ¿qué? Espíritu. El primer Adán representa la ley y el segundo Adán representa ¿qué? La gracia y la verdad. Cuando ustedes leen la historia de Caín, sucede exactamente lo mismo. Caín mató a su hermano. ¿Y qué hizo el Señor? Le puso una señal para qué no muriera. Caín, dice la Escritura, representa el maligno y su hermano Abel representa el que da generosamente. De lo más gordo, de lo mejor, dio para el Señor. Cuando hablamos acerca de Abraham, exactamente lo mismo. Está hablando de la ley y está hablando de la gracia, porque Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, que da hijos ¿para qué? Para esclavitud. Y uno de la libre, que da hijos ¿para qué? Para vida eterna. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros leemos todas las Escrituras, está hablando exactamente de lo mismo. Y a mí me fascina esa porción. Si quiere vamos un momentico a Gálatas. Ustedes no tienen afán, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo, ya les digo. Gálatas está después de Corintios, si no estoy mal. Versículo, por no leer todas las historias, ¿no? Historias. Quiere decir que son verdad. Gálatas 4, leamos desde el 21. Porque es que la gente es obstinada y muchos pastores, quizá no de mala intención, sino por desconocimiento, han mezclado la ley y la gracia. Fíjense que todo lo que hemos hablado estos días habla de la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque es que Jesús está muriendo en la cruz y está diciendo consumado es todo lo que estaba escrito en la ley. Ya no más, ya no más. Y mire esta porción para dar punto final a ese tema. Dice, y mire cómo el apóstol lo dice, decidme, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne, mas el de la libre por la promesa. Porque Dios ya le había dicho a Abraham, oiga, en tu simiente serán benditas todas las naciones, en tu simiente, y Sara te va a dar un hijo. Y el hombre llega a la casa y la mujer le dice, papi, como no hemos podido tener hijos, acuéstate con mi sierva. Y él se hizo rogar, ¿cierto? Entonces ya desobedeció la promesa que el padre le había dado. Y entonces la sierva queda embarazada y tuvo a este hijo que se llamaba como Ismael. Entonces Abraham tiene dos hijos, uno de la sierva y luego viene el hijo de la libre. Los ismaelitas son los árabes. Y dice que van a ser mayor en cantidad que los hijos de la promesa. Es decir, que hasta el día de hoy el mayor está matoneando al menor. Y hasta el día de hoy vemos el conflicto que está sucediendo con Israel, los árabes y los judíos. Está escrito, toda la Biblia está hablando de eso. Y eso no quiere decir que porque la nación judía será la nación que tiene la promesa de Dios, ellos sean buenos. No, ellos son re malvados. Es que siempre fueron malvados. Pueblo contumaz y rebelde, así lo describe Dios mismo en la Biblia. Y entonces sigamos leyendo el texto, que no era parte de la prédica, pero bueno, ahí está. Entonces, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la promesa? En ti serán benditas todas las naciones.
Y la promesa del Padre es, lo vimos hace 15 días, el Espíritu Santo en todos. Listo. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los ¿qué? Los dos pactos. La semana entrante, cuando tomemos la Santa Cena, vamos a hablar del pacto en Jesús, que es el nuevo pacto. El antiguo pacto es el pacto con Moisés. Es que hay un enredo, porque el pacto con Abraham es el nuevo pacto, pero sería el primer pacto. Hoy en día es el nuevo pacto. ¿Y el otro pacto lo hizo con quién? Con Moisés, que es la ley. ¿Sí quedó claro? ¿O estoy enredado? Yo me enredo solo, no. Bueno, sigamos leyendo. Ay, vengan a los estudios. ¿Sabe que estoy pensando en cancelar el estudio? Sí, estoy a punto de cancelarlo porque nosotros hacemos un esfuerzo, de verdad. Grande, grande, grande. Y es necesario. Es más, voy a poner una hoja allá afuera. Y si no hay 15 personas que de verdad quieran apuntarse, lo cancelamos. Porque no está bien. No está bien. No está bien que no vengan. Tenía que decirse y se dijo. Entonces, de verdad, analicen. El Señor se ha glorificado y yo creo que ha cambiado la vida de muchas personas por esos estudios. Y muchos de ustedes están aquí por esos estudios. Bueno, versículo 24. La cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Entiende que por la ley usted es qué? Esclavo. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Entiende que está hablando de una Jerusalén terrenal? Y hay otra Jerusalén espiritual. Mire el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entiende que una es por la carne y otra es por el espíritu. Porque está escrito, regocíjate, tú, oh estéril. ¿Quién era la estéril? La esposa, Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada, que era la esclava, que la que tiene marido. ¿Quién tenía marido? Sara. Así que hermanos, nosotros, mire a su hermano, míreme a mí, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Usted y yo que vinimos somos producto de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Serán benditas todas las naciones. Leamos el final. Pero como entonces el que había nacido según la carne, los ismaelitas, perseguía al que había nacido según ¿qué? El espíritu, así también ahora. ¿Entienden? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. No, no más ley. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Entiende que ese es el conflicto que hay? Que ellos, los ismaelitas, dicen que ellos son los herederos y legalmente sí sería así porque ellos son el mayor. Pero a Dios dijo que no, que el heredero es el menor. Vuelvo y leo, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Punto. Claro, no estamos por la ley, no hacemos las obras de la ley, no hacemos los ritos de la ley, no sacrificamos los animales y derramamos su sangre. No más. No hacemos obras para agradarle a Dios. No. Ahora nosotros creemos por fe. Voluntariamente estamos aquí en la iglesia. Aquí nadie le ha dicho a usted, oiga, si no viene a la iglesia, maldito. No. Pero en otros lugares sí se lo dicen.
Es que si usted no diezma, maldito. Porque en la ley sí era maldito. No es que se incumplía un solo mandamiento, se hacía transgresor de ¿cuántos? De todos. Claro, les están diciendo la verdad, porque como están en la ley, los tratan conforme a la ley y conforme a la ley les desocupan los bolsillos. Malditos son, con maldición doble, vosotros toda la nación, porque toda la nación me ha robado en los diezmos y ¿sí dice así? Y usted va y escucha ese mensaje y claro, usted sale pálido y dice, Dios, claro, usted sale, uy, ¿cómo así? ¿Robará el hombre a Dios? ¿De verdad yo soy un ladrón? No, hermano, por la gracia y la verdad, dice, cada cual dé como propuso en su corazón. Y si usted ofrenda para esta obra, usted lo hace voluntariamente. ¿Debe diezmar? ¿Debe ofrendar? Claro que sí, porque desde el principio el mismo Abraham diezmó de todo lo que recogió en la derrota a esos ejércitos. ¿A quién? A Melquisedec, que legalmente es tipo de Jesucristo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Sin embargo, ese tema yo poco lo trato casi. De hecho, creo que es la segunda vez que hablo acerca de esto. ¿Tiene que diezmar? Sí, hermano. ¿Pero cómo? Voluntariamente. Como Dios propuso en su corazón. Bueno, ahí ¿cómo se llama? ¿Spoiler? Bueno. Entonces Jesús es la luz que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y aquí hay una transición. Vuelvo a la ley de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para pasar de las tinieblas a la luz? Las tinieblas, la ley. La luz es ¿quién? Jesús. Dice ahí, vuelvo y lo leo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Usted tiene que recibir ¿qué? La gracia, y luego de recibir la gracia, avanzar ¿hacia qué? Hacia la verdad. Tiene que ser lavado por la palabra y tiene que permanecer. Mire, hay mucha gente que simpatiza con las cosas de Jesús. Y yo le llamo no creyentes. Tampoco le puedo llamar salvos. Le llamo simpatizantes. Y usan el nombre de Dios. Y gloria a Dios. Y bendito mi Padre. Pero hasta ahí. Y muchos vienen a la iglesia, perdón que lo diga. Pero ¿son qué? Simpatizantes. Está la gracia. ¿Qué es la gracia? Dice, por gracia soy salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es la que nos rescata. La gracia es el principio. Y por eso hoy escogimos este salmo. Les voy a mostrar qué es la gracia. Vamos al Salmo 40. Has aumentado, oh Dios. ¿Sí escucharon la alabanza? Numeradas no puedo. Salmo 40, ¿ya lo tiene mi hermano? Dice el Salmo 40. Mire cómo nos muestra el Señor la gracia. ¿Quiere saber qué es la gracia? Lea conmigo esto. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Entiende usted qué es la gracia? La gracia es que Dios tiene misericordia de usted y de mí y de toda la humanidad. La gracia es que usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted está sentenciado ¿a qué? A muerte. La gracia es que usted está, yo le pediría a usted un momentico, cierre sus ojos ahí un segundo y piense que usted está en un pozo lleno de barro, de estiércol,
derrama si usted se está hundiendo y se está ahogando. Y usted va para abajo y algo lo jala. Y no hay una ramita para agarrarse. No hay nada de donde usted pueda asirse. No hay un asa donde usted pueda cogerse. Y usted, la desesperación total, porque se está muriendo. Y dice ahí, pacientemente esperó a Jehová. ¿Y sabe qué es la gracia? La misericordia de Dios. Que Él, Dios, viene y extiende su mano, lo toma de esa mano y lo saca del foso de la desesperación y lo pone en una roca. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiendes lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros? Nos ha sacado de esa muerte eterna, inminente. Y estamos muriendo, ¿sabe por qué? Por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y Él es como cuando el reo llega y está enfrente del rey. Y el reo está sentenciado a muerte. Y el rey se levanta, extiende su báculo y le perdona la vida. Eso es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, porque a Él le pareció de su corazón. Decidió que salvarnos a cada uno de nosotros. Y pone nuestros pies, dice ahí, sobre la roca. Ya, me salvó. Pero ¿sabe qué? Mucha gente se queda ahí. Dios me salvó, aquí me quedo. Ni un paso atrás, ni un paso adelante. Pero la gracia y... ¿qué pasa con la verdad, hermano? La vida de fe tiene un propósito. La vida de fe no es para quedarse sentado. Imagínense, lo saca del pozo de la desesperación. ¿Cómo está usted? Pues sucio. Y si era de estiércol el pozo, pues más sucio. Ahora usted necesita ser lavado por la palabra de Dios. ¿Entiende qué es la gracia y la verdad? Necesitamos ser lavados por medio de su palabra. Ya usted tiene vida. Ya Dios le dio esa oportunidad. Ya Él está diciendo en la cruz, consumado es, consumado es. Todo ha sido cumplido. He terminado la obra que me dijiste, Padre, que hiciese. La gracia vino a usted y lo salvó. ¿Ahora qué hago? Sigamos leyendo. Efesios. Revisemos la gracia nuevamente. Efesios, porque ahí está escrita. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: entienda que está usted siendo rescatado del foso de la desesperación. Y Él os dio gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Realmente usted ha creído? ¿Usted ha tomado esa gracia por la verdad? ¿O nosotros todavía seguimos por la corriente de este mundo? ¿Ah? Pregunto. ¿Hemos entendido que si nos rescata es para que le sirvamos? Versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues todo aquel que no ha querido recibir la luz del Evangelio de Cristo. Porque sus obras son ¿qué? Malas.
¿Recuerdan los judíos que habían creído en él? Habían creído, pero no permanecían en su palabra. ¿De verdad nosotros dejamos ese viejo hombre atrás? ¿De verdad somos criaturas nuevas? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos en ese foso? Muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Entiende ese versículo? ¿Entiende el salmo que estamos leyendo? Es un regalo de Dios, porque a Él le pareció. Porque Él es un Dios que, bueno, yo escucho todos los días gente que se queja de Dios. Es que Dios, ¿cómo pueden creer en un Dios castigador? ¿Cuál castigador si durante toda la historia de la humanidad Él nos ha mostrado misericordia? Adán y Eva pecaron, ¿y qué hace Él? Los viste porque ellos tenían vergüenza de estar desnudos. Caín mata a su hermano, ¿y qué dice el Señor? Le voy a poner señal para que nadie lo mate. Y empieza usted a ver cada personaje. Y en todos Dios está mostrando su inmenso amor. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, ¿hace cuánto soy yo como una gallina, queriéndolo cogerlos como unos polluelos y cobijarlos debajo de mis alas? Pero no quieren, no quieren. Y claro, todos aquellos que lo rechazan, todos aquellos que se burlan de Él, porque eso es lo que pasaba cuando Él estaba diciendo consumado es, dice que se burlaban de Él. Ay, si tú eres el Cristo, bájate ahí, bájate de ahí. El mismo Poncio Pilato lo lleva para que le haga un milagrito. ¿Qué es lo que tú haces? Cuando lo mandaron a Herodes, Herodes estaba fascinado porque Jesús llegó y quería que Jesús le hiciera milagritos. ¿Entienden? Se burlaban de Él. Lo escupían, le daban con una caña en la cabeza, le taparon los ojos y le pegaban y decían, dinos quién te pegó. Y créame, esos que estaban haciendo eso, éramos nosotros mismos. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Y está en pasado. Pues yo diría hoy, porque sus obras son malas. Por gracias, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Y nos mete la ley para que esté clara. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Por favor, iglesia. Por favor, ¿cuál es la obra del Padre? No, es lo que está escrito. ¿Cuál es la obra del Padre? No, ¿cuál es la obra del Padre? Ahí, por favor. Juan capítulo 6. Ahí yo les he dicho, esos son versículos que no se pueden olvidar. La obra del Padre. Juan 6, 29. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo, anótelo ahí. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo único que usted tiene que hacer. Lo único que usted tiene que hacer, hermano, no es que va a llevar una librita. El mercado que recogemos aquí es voluntariamente. Usted, le aclaro, si usted trae un mercado, usted no se va a salvar por eso. Y si no lo trae, pues tampoco se va a perder. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso lo hacemos por ayuda mutua, porque es lógico que si nosotros somos cristianos, hemos creído, nos padecemos de la necesidad del hermano y venimos a traerle lo que quiera.
pero ese mercado usted no lo va a salvar. No lo va a salvar. Usted puede pegarse el madrugón, irse para la cesta con Caracas y llevarles aguapanela y tamal y chocolate cada 8 días. Y darle de comer a todas las prostitutas y a los muchachitos que están por ahí. Y a los indigentes llevarles comida doblada, comida y ropita doblada. Todo eso está bien. Pero hermano, eso no le va a salvar a usted de la muerte eterna. A usted lo único que lo va a salvar es que creáis. ¿En quién? Lo leo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él. Entiende que los acaba de alimentar a 5,000 y los seguían todos. Ay, este es el que nos va a llenar la barriga. Nos solucionó el problema del hambre. Y dice ahí que lo querían volver, ¿qué? Rey. Y él se voltea y le dicen: ustedes vienen por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo les va a dar. O sea, yo, Jesús. Por eso le hacen esa pregunta. Entonces dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, crean en el Señor. Pero para usted creer se necesitan, ya sabemos, 2 requisitos. La gracia y la verdad. Es necesario. Ya usted tiene la gracia porque Él nos salvó ¿a quién? A todos. ¿Y ahora usted qué va a hacer con esa gracia? Ahora sus pies están sobre la roca. ¿Qué va a hacer usted? Ay, yo me quedo aquí, no importa que esté sucio, no importa, ya respiro, no me ahogué. No, señor. No, señor. No, señor. Miremos más adelante lo que dice el Salmo. Dice: Dios que se rebajó, se inclinó a usted, metió la mano en el foso de la desesperación y lo puso ¿dónde? Sobre la roca. ¿Para qué? Para que le sirvamos, dice la Escritura, aunque Dios vivo. Imagínese que usted está siendo rescatado. Bueno, Dios es sabio en su sabiduría y Él sabe que muchos de los que han sido sacados del foso se van a volver al foso. ¿Sí me están entendiendo? Y el ejemplo nos lo da. Mire conmigo, segunda de Pedro, fácil. Segunda de Pedro 2:2. Segunda de Pedro 2:22. Para que no se le olvide, mi hermano. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:22? Dice así. Ay, es que esto es. Leamos desde el 21. Ahí lo dice clarito. Si quiere, téngalo ahí para que lo lea también en la casa. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿entiende que el mundo es el foso? ¿Entiende que el mundo es el foso cenagoso? Y de ahí nos rescató el Señor. De las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Es decir, que la persona ha sido rescatada y está volviendo ¿a dónde? Atrás. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Entiende
que muchas personas, después de haber conocido la verdad de Jesucristo, vuelven atrás. ¿Y qué dice la Escritura? El postrer estado va a ser peor que el primero. Dios los saca del foso de la desesperación con un propósito. Lo pone en la peña con un propósito. Y es que esto no es que yo una los versículos, no, ahí está escrito. Vamos a Primera de Pedro. Amados, es que ustedes dirán, no, es que el pastor se demora mucho. Pero si les hago una pregunta y no se acuerdan, yo tengo que explicar porque la prédica queda. Entonces, ¿qué es poner nuestros pies sobre la peña? Otra versión, sobre la piedra. Otra versión, dice ahí, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Que desechó quién? El pueblo judío. Dije que Primera de Pedro 2. ¿2 qué? 2:6. Mira lo que dice ahí. Ay, si es Primera de Pedro, no segunda. Dice ahí. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Entiende que la peña es quién? Jesús. Escogida y preciosa. Y el que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. Pues para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, ¿o no es precioso? Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? Piedra de dice, vale. Piedra de tropiezo, no era chiste, en serio. Piedra. Dos. Me emocioné. Piedra. Perdón. Perdón. Estaba en el versículo 8, ¿cierto? Y piedra de tropiezo. No, estaba en el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿En qué tropiezan? En la palabra. ¿Ahora entiende usted qué es la verdad? El Señor nos da la gracia, que es rescatarnos del foso de la desesperación. Pero ¿qué dice el texto? Pero la gracia y la verdad, ¿qué es la verdad? Ahí lo está diciendo la palabra, Juan 17:17, rápidamente porque se me acabó el tiempo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Es la palabra. Entonces ahora nosotros tenemos la gracia, nos tenemos que santificar por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Qué dice el Señor? No va a leer el texto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia de ese barro con el cual salimos del foso cenagoso? La palabra. Entonces no es solamente pasar de la ley a la gracia, sino continuar adelante con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sigamos leyendo. Estábamos en primera de ¿qué? Pedro. No, pero saltamos a primera de Pedro. Sí, lo acabamos de leer. Vamos a ver y verá que ya lo leímos. Primera de Pedro 2.
Estamos en la piedra de tropiezo, roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el destino para los que creen? ¿Cuál es el propósito? Dice ahí el versículo 9. ¿Qué dice mi hermana? Claro, que no nos pase como era la canción de quién, de tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sí, no, que no nos vuelva a pasar eso. No, de verdad. Mire, para los que no quieren tropezar, esto es lo que el Señor les está diciendo. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó del foso del foso cenagoso, las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Pero no ve que no quieren ver, porque sus obras son ¿qué? Malas. Por eso yo les dije al principio de la enseñanza, amados, ustedes, ¿puedo decir una grosería? Ustedes son unos berracos. Esa es la grosería. Porque yo sé que todos ustedes, ay, es que yo miro, por ejemplo, yo no puedo, yo hablaba con un hermanito ahorita antes y decía, es que yo no puedo ver cuál es tu dificultad. ¿Sí me hago entender? Y no sé qué dificultades tuvo mi hermana para llegar hoy. Y yo no sé qué dificultades está pasando Diana o Carolina. Porque eso es un problema interno que cada uno tenemos. Muchos de ellos son necesidad de alimentos, otros son sanarse de una enfermedad, otros una infidelidad. Bueno, yo no sé qué cosa usted haya vivido, pero el hecho de que usted está aquí hoy quiere decir que la luz, que es Cristo, resplandeció en su corazón y que usted ha entendido. Puede que para usted sea hoy nuevo, que no es solo la gracia y la verdad, pero lo importante es que usted ya ha sido rescatado y está ahí. Déjese limpiar por la palabra. Métase con el Señor. Aproveche cada oportunidad, cada estudio, cada predicación. Lea las Sagradas Escrituras. Congréguese. Mire, le imploro, le ruego, como el apóstol, que le rindamos culto al Señor. ¿Sabe qué dice? ¿Cómo lo llama él? Culto razonable. Pero ¿sabe qué? Para mucha gente, y dígalo en su casa si quiere, es más importante su negocio. Mire, su negocio va a perecer. Sea que usted lo venda, sea que usted se quiebre, sea que usted haga mucha plata, y esa plata se va a quedar aquí, y usted, el día que el Señor lo llame, no se va a llevar absolutamente nada. Lo único que usted se va a llevar es, si ha sido puesto sobre la roca, las almas de las personas a los cuales usted le predique el Evangelio. Porque esa es la misión de cada uno de nosotros. Hermano, Dios le ama. Mi mamá, yo les estaba contando de mi mamá, ¿no? Porque yo esta prédica se la hago a ella, esta semana fue el viernes. Y le digo, mamita, ¿qué hay que hacer? Y me cogió las manos y me dijo, pues mi hijo, decirle a todos los que venga aquí que el Señor lo ama. Crea en Jesús, el Señor lo ama. Mamá, eso es todo lo que usted tiene que decirle, que el Señor los ama. Y esa es la verdad, hermano, hermana. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Rey se inclinó a usted y lo sacó. Para que usted hoy hable acerca de lo que Él ha hecho en su vida con los demás.
Póngase de pie, vamos a orar. Porque Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y anote esta cita, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Quiere estar limpio? Métase con la palabra, lea las Escrituras, estudie, conózcalo a Él.